Imagina que es domingo por la mañana. Te levantas, te alistas y te diriges a la iglesia. Te sientas en tu lugar habitual, escuchas la predicación, cantas las alabanzas y al final del servicio saludas a algunas personas antes de regresar a casa. La rutina se repite semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Pero déjame preguntarte algo, ¿esto es realmente vivir la fe? ¿Es esto lo que Dios espera de nosotros? ¿O acaso hay algo más profundo, más transformador, más poderoso en la vida cristiana que simplemente ir a la iglesia? En Santiago 1:27 encontramos una verdad impactante: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta declaración es una sacudida para nuestra forma de pensar. No habla de cuántos servicios asistimos, cuántos himnos cantamos o cuántas veces decimos amén. Nos muestra que la fe genuina no se trata solo de asistir a un templo, sino de vivir cada día con una entrega total a Dios, reflejada en amor, justicia y pureza. Pero entonces, ¿cómo se ve una fe viva? ¿Cómo pasamos de una religión superficial a una relación profunda con Dios? Para entender esto, viajemos en el tiempo y sumergámonos en una historia que nos revela la esencia de una fe verdadera. Había un hombre llamado Pedro. Un simple pescador, rudo y de carácter impulsivo. Cuando Jesús lo llamó, él dejó todo atrás y lo siguió. Caminó con el Maestro, dio milagros, escuchó sus enseñanzas, pero aún no entendía lo que significaba realmente vivir la fe. Hasta que llegó la noche más oscura de su vida. En aquella fatídica noche, Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote, observando a la distancia cómo su amado Maestro era acusado y maltratado. Entonces, una sirvienta lo miró fijamente y dijo: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El miedo lo invadió y negó conocer a Jesús. Un segundo testigo lo señaló, y de nuevo, Pedro lo negó. Una tercera vez, alguien lo acusó, y con maldiciones y juramentos, gritó: «No conozco a ese hombre». Y en ese instante, el gallo cantó. Pedro quedó paralizado. Sus ojos se encontraron con los de Jesús, y la realidad lo golpeó como un rayo. Él, el discípulo que prometió jamás abandonar a su Señor, lo había traicionado en su momento más crítico. Salió corriendo y lloró amargamente. Su fe se había derrumbado. Ahora, detente un momento y pregúntate: ¿cuántas veces hemos sido como Pedro? ¿Cuántas veces hemos cantado alabanzas en la iglesia, pero en nuestra vida diaria negamos a Jesús con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra indiferencia? Nos llamamos cristianos, pero cuando llega el momento de demostrar nuestra fe con valentía, nos escondemos, callamos, nos conformamos con lo superficial. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Jesús no terminó con Pedro en ese fracaso. Después de su resurrección, buscó a su discípulo caído. Lo encontró junto al mar, en su antiguo oficio de pescador, y le hizo una pregunta que penetró hasta lo más profundo de su ser: «Pedro, ¿me amas?». No fue una pregunta de condena, sino de restauración. Jesús le preguntó 3 veces, una por cada negación. Y cada vez que Pedro respondía sí: «Señor, tú sabes que te amo», Jesús le daba una misión: «Apacienta mis ovejas». Este es el corazón de una fe viva. No se trata de no fallar nunca, sino de levantarnos en el amor y la gracia de Dios y vivir para Él con todo nuestro ser. Jesús no busca creyentes que solo llenen bancas los domingos. Quiere discípulos apasionados que reflejen su amor en cada acción. Quiere que salgamos de la comodidad de nuestra religiosidad y vivamos la fe de manera real, práctica y transformadora. Y ahora te pregunto: ¿qué significa para ti seguir a Cristo? ¿Es solo una rutina o una entrega genuina? Comenta: Jesús es mi guía. Porque la fe verdadera no es solo algo que profesamos con los labios. Es lo que vivimos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cada decisión, en cada acto de amor. Es visitar a los huérfanos y viudas, ayudar al necesitado, ser luz en medio de la oscuridad. Pero esto no termina aquí.
Hay una verdad aún más profunda que cambiará por completo tu perspectiva sobre lo que significa vivir la fe. Pedro fue restaurado, pero su historia no termina ahí. Su transformación es un testimonio vivo de lo que significa realmente vivir la fe. Aquel hombre que una vez tembló ante las preguntas de una sirvienta, que negó a su Señor por miedo a las consecuencias, se convirtió en la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia. Pero, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo pasó de ser un discípulo quebrantado a un líder intrépido? Para entenderlo, tenemos que verlo después de Pentecostés. Algo sucedió en el que lo hizo cambiar para siempre. Ya no era el mismo Pedro lleno de dudas y temores. Ahora, lleno del Espíritu Santo, se levantó ante una multitud y proclamó con valentía el Evangelio. No le importó que los mismos líderes religiosos que crucificaron a Jesús estuvieran allí. No le importó el riesgo de ser arrestado, golpeado o incluso asesinado. Su fe ya no era un concepto, una idea o una tradición. Se había convertido en el fuego que ardía en su corazón, en la fuerza que lo impulsaba a vivir para Cristo sin reservas. El Pedro que una vez huyó, ahora enfrentaba con firmeza a las autoridades religiosas. Cuando lo arrestaron y le ordenaron que dejara de predicar en el nombre de Jesús, él respondió con determinación: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Hechos 4, 19-20. Esta declaración no cambia todo. Pedro ya no se preocupaba por su reputación, por su comodidad o por su seguridad personal. Había entendido que vivir la fe significaba entregar su vida entera por el mensaje de Cristo. Y aquí es donde nos detenemos de nuevo. ¿Dónde estamos nosotros en nuestra fe? Somos como el Pedro antes de la cruz, llenos de miedo, preocupados por lo que otros puedan decir, manteniendo nuestra fe en un nivel superficial. ¿O hemos llegado al punto de rendición total, donde no nos importa lo que cueste con tal de vivir para Dios? Porque vivir la fe no es fácil, no es conveniente, no es popular. En una sociedad que promueve el egocentrismo, la autosuficiencia y la gratificación inmediata, decidir vivir en total dependencia de Dios es un acto de valentía. No es solo asistir a la iglesia, cantar alabanzas y escuchar un sermón. Es ir más allá. Es llevar la presencia de Dios a cada aspecto de nuestra vida. Es tomar decisiones que honren a Cristo, aun cuando sean difíciles. Es amar a los demás con un amor incondicional, aun cuando nos lastimen. Es confiar en Dios en medio de la prueba, aun cuando todo parezca perdido. Y para ilustrarlo mejor, pensemos en otro ejemplo poderoso de la Biblia, Abraham. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Le dijo que haría de él una gran nación, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero pasaban los años, y Abraham y Sara seguían sin hijos. Desde una perspectiva humana, parecía imposible. Ellos eran ancianos. La lógica y la ciencia decían que no podían concebir. Pero Dios le había hablado. ¿Qué haces cuando lo que Dios te promete parece imposible? ¿Cuando todo lo que ves contradice lo que Él ha dicho? Abraham eligió creer. No porque tuviera pruebas visibles, sino porque confiaba en el carácter de Dios. Y un día, cuando todo parecía perdido, Dios cumplió su palabra. Sara quedó embarazada y nació Isaac, el hijo de la promesa. Pero justo cuando Abraham pensaba que la prueba había terminado, vino el desafío más grande de su vida. Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Ponte en su lugar por un momento. Aquel hijo al que había esperado durante tantos años, el hijo que representaba la promesa de Dios, el hijo que lo llenaba de gozo, ahora Dios le pedía que lo entregara. ¿Te imaginas el dolor, la confusión, la lucha interna? Pero Abraham no discutió. No cuestionó a Dios. Se levantó temprano en la mañana, tomó a su hijo, cortó la leña para el sacrificio y comenzó el camino hacia el monte Moría. Isaac no sabía lo que ocurría. Mientras subían, preguntó: «Padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?».
La respuesta de Abraham es una de las más poderosas declaraciones de fe en toda la Escritura: Dios proveerá. Al llegar al monte, Abraham ató a su hijo y levantó el cuchillo. Todo su ser debía haber estado gritando en dolor, pero su fe se mantuvo firme. Y en el último segundo, cuando estaba a punto de obedecer por completo, Dios lo detuvo. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Y entonces apareció un carnero enredado en un arbusto. Dios había provisto el sacrificio. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Este es el corazón de una fe verdadera: confiar en Dios incluso cuando no entendemos, obedecer incluso cuando duele, entregar lo que más amamos sabiendo que Dios es fiel. Y ahora, regresemos a nuestra realidad. ¿Cuántos de nosotros estamos reteniendo algo que Dios nos está pidiendo que le entreguemos? ¿Cuántos nos aferramos a nuestra comodidad, a nuestros planes, a nuestras propias ideas en lugar de confiar plenamente en Él? Escribe en los comentarios: confío en Dios. Porque la fe verdadera no es pasiva. No es solo escuchar sermones y sentirnos inspirados por un momento. Es acción. Es obediencia. Es transformación. Es salir de nuestra zona de confort y vivir cada día para Dios con todo nuestro ser. Pero esto aún no termina. Hay una revelación más profunda que cambiará por completo tu perspectiva sobre lo que significa vivir la fe. Abraham demostró con su vida que la fe no es solo creer, sino actuar en base a esa creencia. Dios lo puso a prueba no porque dudara de él, sino porque quería que su fe fuera llevada al límite, que se convirtiera en algo más que palabras. Porque la fe verdadera es como el oro, necesita ser refinada en el fuego. Y este principio no solo se aplicó a Abraham, sino a todos los hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia. No hay una sola persona en la Biblia que haya vivido una fe cómoda, fácil o sin desafíos. La verdadera fe siempre se enfrenta a pruebas. Siempre nos lleva a momentos en los que tenemos que decidir si confiamos en Dios o en nuestras propias fuerzas. Tomemos otro ejemplo: Job. Un hombre íntegro, temeroso de Dios, próspero y bendecido. Tenía todo lo que cualquiera podría desear: riqueza, salud, una familia amorosa. Su vida parecía intachable. Pero un día, sin previo aviso, todo se derrumbó. En cuestión de horas, perdió sus bienes, sus hijos murieron y su cuerpo fue afligido con llagas dolorosas. Su esposa, desesperada y llena de amargura, le dijo: maldice a Dios y muérete. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado en secreto, argumentando que todo lo que le pasaba era un castigo divino. Piensa en esto por un momento. Job no tenía una Biblia donde leer sobre el propósito del sufrimiento. No tenía la historia completa como nosotros la tenemos hoy. Él solo veía su mundo desmoronarse sin entender por qué. Pero en medio de su dolor, en medio de su desesperación, pronunció unas palabras que han quedado como un testimonio eterno de lo que significa vivir la fe: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y más adelante, dijo algo aún más impactante: aunque Él me mate, en Él esperaré. Detente y reflexiona en esta declaración. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo? ¿Podríamos seguir confiando en Dios si todo nos es arrebatado? La fe de Job no dependía de sus bendiciones, de su prosperidad o de su bienestar. Su fe estaba anclada en Dios mismo. Y aquí está el punto clave: vivir la fe no significa que todo será fácil. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, que no habrá pruebas, que no habrá momentos en los que todo parezca perdido. Al contrario, Jesús mismo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. El problema es que muchos creen que la fe es solo para tiempos de victoria, que la fe es efectiva solo cuando todo va bien. Pero la verdadera fe es aquella que permanece firme en la tormenta, aquella que sigue creyendo cuando no hay señales de esperanza, aquella que declara a Dios es bueno incluso cuando el panorama es oscuro.
Escribe en los comentarios, Dios es fiel. Porque vivir la fe es más que asistir a la iglesia. Es más que cantar canciones. Es más que decir Dios es bueno cuando todo está en orden. Vivir la fe es confiar cuando no hay razones visibles para hacerlo. Es amar cuando hemos sido heridos. Es perdonar cuando duele. Es dar cuando sentimos que nos falta. Es obedecer cuando no entendemos. Y hay un hombre en la Biblia que encarna este tipo de fe como ningún otro, Pablo. Pablo no siempre fue un seguidor de Cristo. De hecho, comenzó como su enemigo. Era un perseguidor de cristianos, un hombre convencido de que estaba haciendo lo correcto al arrestar y matar a quienes seguían a Jesús. Pero un día, en el camino a Damasco, una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era la voz de Jesús. Desde ese momento, la vida de Pablo cambió para siempre. Ya no era el perseguidor, sino el perseguido. Ya no era el hombre poderoso que imponía temor, sino el siervo de Cristo que sufriría por su nombre. Y vaya que sufrió. Fue golpeado, encarcelado, apedreado, traicionado, azotado, naufragó en el mar, pasó hambre, frío y soledad. Y sin embargo, nunca dejó de predicar. Nunca dejó de avanzar. Nunca dejó de confiar en Dios. Desde una celda oscura, con cadenas en sus manos, escribió estas palabras: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. ¿Cómo puede alguien regocijarse en medio del sufrimiento? ¿Cómo puede alguien cantar alabanzas cuando está en prisión injustamente? Porque Pablo entendió algo que muchos aún no han comprendido: la fe no se basa en las circunstancias, sino en la confianza en Dios. Y aquí viene la pregunta más importante: ¿dónde está puesta tu fe? ¿Está en lo que Dios puede darte o en quién es Él? ¿Está en la comodidad de una vida sin problemas o en la certeza de que Dios tiene el control, incluso en la tormenta? Porque vivir la fe significa caminar sobre las aguas como Pedro. Significa levantar la mirada al cielo como Esteban, incluso cuando lo apedreaban hasta la muerte. Significa entregarlo todo como la viuda que dio sus 2 monedas, confiando en que Dios supliría. Significa seguir adelante, incluso cuando parece que Dios está en silencio. Si quieres vivir este tipo de fe, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti. Porque la fe sin obras es muerta. Porque no se trata solo de escuchar la palabra, sino de vivirla. Porque no es solo ir a la iglesia, sino ser la iglesia. Porque no es solo decir que creemos, sino demostrarlo con nuestra vida. Y aún hay más. Hay una revelación que cambiará por completo la manera en que ves tu relación con Dios. Pero hay algo aún más profundo que necesitamos comprender. Algo que define la verdadera esencia de lo que significa vivir la fe. No se trata solo de confiar en Dios en medio de las pruebas. No se trata solo de actuar en obediencia. No se trata solo de ser constantes. Todo esto es importante, sí, pero hay un fundamento que sostiene toda nuestra fe: el amor de Dios. Porque si no entendemos su amor, nuestra fe se debilita. Si pensamos que Dios nos bendice solo cuando lo merecemos, que solo está con nosotros cuando hacemos lo correcto, que solo responde cuando somos perfectos, estamos construyendo nuestra fe sobre arena. Pero la verdad es que el amor de Dios es inquebrantable. Es eterno. Es inmerecido. La fe no comienza en nosotros. Comienza en Él. La Biblia dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Antes de que diéramos el primer paso hacia Dios, Él ya había dado todos los pasos necesarios para alcanzarnos. Antes de que decidiéramos seguirlo, Él ya había entregado su vida en la cruz por nosotros. Antes de que dijéramos sí a su llamado, Él ya había abierto el camino. Y aquí está la prueba más grande de amor y fe: la cruz. Jesús no solo predicó sobre la fe, la vivió, la encarnó. En el huerto de Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, cuando sabía lo que estaba por venir, cuando el peso del pecado de la humanidad caía sobre él, su oración fue:
Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es fe. Fe es seguir confiando cuando el camino lleva al sacrificio. Fe es creer en el plan de Dios, aun cuando implica dolor. Fe es ver más allá de la cruz y aferrarse a la resurrección. Jesús fue humillado, golpeado, azotado. Fue coronado con espinas. Fue clavado en una cruz. Y mientras colgaba allí, con el peso del mundo sobre él, pronunció unas palabras que lo cambiaron todo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué amor es este? ¿Qué fe es esta? Porque Jesús no murió solo por los justos. Murió por los pecadores. Murió por los que lo rechazaran. Murió por aquellos que lo escupieron, que lo golpearon, que lo clavaron en la cruz. Murió por mí. Murió por ti. Y cuando todo parecía perdido, cuando el enemigo pensó que había vencido, cuando el cielo se oscureció y la tierra tembló, Jesús exclamó con voz fuerte: consumado es. El precio fue pagado. La obra fue completada. Pero la historia no terminó en la cruz. 3 días después, la tumba estaba vacía. La piedra fue removida. Jesús resucitó. Y con su resurrección nos dio la mayor prueba de que nuestra fe no es en vano, de que nuestra esperanza no es temporal, de que nuestra confianza en Dios tiene un fundamento eterno. Porque si Él venció la muerte, ¿qué podemos temer? Si Él resucitó, ¿qué prueba puede apartarnos de su amor? Romanos 8:38-39 nos lo deja claro. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esto es vivir la fe. No es solo ir a la iglesia. No es solo orar cuando tenemos problemas. No es solo cantar alabanzas los domingos. Vivir la fe es llevar la cruz todos los días. Es amar a Dios con todo el corazón. Es confiar en su plan aunque no lo entendamos. Es caminar con la certeza de que Él es fiel, de que Él es bueno, de que Él nos sostiene. Ahora, quiero que hagas algo importante. Quiero que declares en los comentarios con fe y convicción: Cristo es mi Salvador. No es solo una frase. Es una declaración de vida. Es un acto de fe. Es una afirmación que cambia todo. Si sientes que Dios ha hablado a tu corazón, si sientes que es el momento de dar un paso más profundo en tu relación con Él, quiero invitarte a hacer una oración. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que sin ti no puedo vivir verdaderamente mi fe. Perdona mis pecados, transforma mi vida y enséñame a caminar contigo cada día. Hoy entrego mi corazón, mi vida y todo lo que soy en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios: estoy listo para caminar con Dios. Porque hoy es un nuevo comienzo. Hoy es el día en que decides que tu fe no será solo palabras, sino vida. Hoy es el día en que decides que no es solo ir a la iglesia, sino ser la iglesia. Hoy es el día en que decides que vivirás para Cristo. Dios tiene un propósito para ti. Su amor es eterno. Su fidelidad es inquebrantable. Y tu fe, si está en Él, nunca será en vano. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre.